Buenas tardes amigos, esperando que hayan tenido un buen fin de semana. Así es que como siempre agradecido de su sintonía con esta propuesta de la noche por Digital 15, Ángel Barriuso, un servidor Manuel Jiménez. En breves estaremos con ustedes compartiendo los últimos hechos de interés noticioso que han ocurrido en las últimas horas tanto en el país como en el resto del mundo. Manuel Reyes con su acostumbrado segmento deportivo. Henry Ebrard estará comentando la actualidad económica nacional e internacional y en breve vamos a ver cómo están las condiciones del tiempo, cómo están las proyecciones del clima, puesto que la tarde ha estado nublada y aguaceros en puntos del interior del país debido a la presencia de una vaguada. Así que vamos a ver qué nos dice en breve la Oficina Nacional de Meteorología sobre las proyecciones de las condiciones del tiempo sobre el territorio nacional. En breve vamos a ver si ya establecemos comunicación con el amigo Ángel Barriuso. Pero mientras tanto, señores, la situación en Haití se complica, se agudiza, una escasez terrible de combustible que ha estado afectando, que ha estado presente en las últimas semanas. Esto ha obligado a las autoridades dominicanas a imponer controles en las fronteras y en algunos pueblos fronterizos se han establecido vigilancia militar en estaciones de expendio de combustible para evitar que combustible que se comercialice en el país sea trasegado hacia Haití. Bueno, me dice que tenemos la llamada de la Oficina Nacional de Meteorología, así que continuaremos con este tema. Vamos a ver cómo están las proyecciones del tiempo. Así que adelante, meteorología. Así es, muy buenas noches. Aguaceros locales hacia localidades del centro del país. Para lo que resta de la noche, los aguaceros locales con tronadas aisladas y ráfagas de viento estarán presentes sobre poblados del noreste y algunos puntos de la cordillera central, debido al arrastre del viento y a una onda tropical. Para el resto del territorio dominicano predominará un cielo estrellado con nubes dispersas y escasas precipitaciones. Mañana martes, gracias a una circulación anticiclónica, predominará en gran parte del país un ambiente de nubes dispersas con sol. Por otro lado, la incidencia de una vaguada en los niveles altos de la troposfera provocará, en horas de la tarde, chubascos locales con tronadas aisladas y ráfagas de viento sobre localidades del noroeste y algunos puntos de la cordillera central. Para el miércoles, la vaguada de los niveles altos continuará incidiendo en el país. No obstante, la circulación anticiclónica más una ligera capa de polvo del Sahara estará limitando las precipitaciones, por lo que se esperan en horas de la tarde y noche algunos incrementos nubosos con chubascos locales y posibles tronadas hacia localidades del noreste, noroeste y de la cordillera central. Hasta aquí las informaciones del tiempo y con un servicio especial desde la División de Pronósticos, Christopher Florian les asistió. Bueno, gracias a Christopher Florian por este reporte sobre las condiciones del tiempo. Bueno, hablábamos de la situación en Haití que tiende a agudizarse, el desabastecimiento de combustible sigue siendo terrible, incluso afectando los servicios de salud y el transporte. Las estaciones de combustible en Haití están prácticamente desabastecidas y todo eso ha generado incluso que las autoridades dominicanas estén colocando vigilancia en estaciones de expendio, tanto en Pedernales como en Dajabón, donde incluso en el día de hoy no se pudo celebrar el comercio binacional debido a medidas especiales de seguridad que han tomado las autoridades, porque la situación de Haití sigue siendo bastante difícil, bastante insegura, muchos secuestros, tiroteos y desabastecimiento. Dice que mientras el canciller Roberto Álvarez justificaba este lunes el pedido del presidente Luis Abinader para que los dominicanos se abstengan de viajar al vecino Haití, las autoridades nacionales comenzaron a aplicar medidas especiales en la frontera como la suspensión del mercado binacional y vigilancia en estaciones de expendio de combustible. Al menos el mercado binacional de Dajabón no pudo operar este lunes debido a la violencia que afecta al vecino país, afectado por una terrible crisis en el abastecimiento de combustible, secuestros y tiroteos en diversos puntos del país
de acuerdo al reporte de agencias de prensa. En Pedernales, el ejército ordenó vigilar las estaciones de expendio de combustible para evitar el trasiego de gasolina y otros derivados del petróleo a Haití, donde el desabastecimiento se ha extendido por varias semanas. El canciller Álvarez dijo este lunes que hay una situación real de secuestro en Haití y que justifican el llamado del presidente Luis Abinader a que los dominicanos no viajen a ese país. Advirtió ante la cantidad de secuestros que están ocurriendo en Haití que es obvio que hay que tener mucho cuidado. Y él se preguntó, y eso es lo que ha hecho el presidente Abinader pidiendo a los dominicanos que si no tienen motivo para viajar a Haití, que se abstengan de estar allá. Eso lo dijo hoy el canciller dominicano Roberto Álvarez, precisamente comentando la decisión del presidente Luis Abinader, que en el día de ayer aconsejó a los dominicanos abstenerse de viajar a Haití por la situación de inseguridad, por la violencia que está prevaleciendo en el vecino estado. Por ejemplo, el diario de Novelich, uno de los principales periódicos haitianos que se dicta fundamentalmente digital, dice que la terminal de combustible de Barreú en Haití continuaba este lunes bloqueada por hombres armados que impiden el retiro de gasolina y otros derivados de petróleo, agudizando la crisis de desabastecimiento que afecta al país desde hace varias semanas. La publicación del diario indica que a los transportistas de productos petrolíferos le han sido imposible llegar a la terminal de Barreú desde el pasado domingo. Agrega que este lunes nuevamente los grupos armados que controlaban la zona barricaron todos los caminos que conducen a la terminal. En horas de la mañana se escucharon disparos de armas automáticas en el área hasta el mediodía y los empleados no pudieron acceder a su puesto en la terminal. De acuerdo a versiones obtenidas por el diario, la situación ha impedido que trabajadores de esta terminal de combustible puedan penetrar a su interior para de alguna manera restablecer el servicio en vista de que se trata de personas armadas. Como ustedes saben, Haití es controlado, amplios territorios haitianos son controlados por bandas armadas que ni siquiera las autoridades policiales han podido doblegar y frecuentemente se enfrentan a tiros con la autoridad con saldo de víctimas mortales. Hay que recordar que la situación de Haití, que está afectando directamente a República Dominicana, porque les comentaba en principio de que el mercado binacional que estaba supuesto a celebrarse como se efectúa cada lunes en Haití, es decir, en la frontera entre la población haitiana de Juana Méndez y la población dominicana de Dajabón, fue suspendido porque se están produciendo quema de neumáticos, hay disparos esporádicos, las autoridades intervienen con timidez muchas veces y recordar que 2 dominicanos permanecen secuestrados en Haití. Se trata de 2 transportistas que viajaron a Haití, fueron secuestrados por bandas armadas que están pidiendo sumas elevadas por su rescate. Las autoridades dominicanas mantienen este caso con gran hermetismo. Todavía no se conoce si se está negociando o no con esas bandas haitianas para lograr la liberación de estos transportistas dominicanos, pero ustedes recordarán que ya el sábado se cumplió una semana del secuestro de 17 extranjeros, 16 misioneros norteamericanos y un canadiense que fueron secuestrados hace justamente, bueno, el sábado se cumplió justamente una semana de ese secuestro y por la liberación de esos misioneros norteamericanos y canadienses, la banda armada, una de las más poderosas de Haití, está solicitando $1 millón por cabeza. Incluso el Buró Federal de Investigaciones de los Estados Unidos, FBI, ha enviado un equipo a Haití para tratar de agilizar las investigaciones o coordinar
y apoyar las investigaciones que están haciendo las autoridades haitianas. Pero hasta el momento no se tiene ningún detalle oficial sobre la suerte de estos misioneros secuestrados, y el jefe de esa banda armada la semana pasada amenazó que si no logra lo que él desea, es decir, lo que él quiere, el monto del rescate que está solicitando, amenazó con darle muerte a estos misioneros norteamericanos. Ya el propio secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, está advirtiendo que la situación de Haití es insostenible, y gobernantes centroamericanos ya han celebrado minicumbre para abordar el tema haitiano por el problema que está representando desde el punto de vista migratorio. Hoy las autoridades mexicanas detuvieron a más de 200 inmigrantes en una población mexicana, y la mayoría de esos arrestos perjudican precisamente a ciudadanos haitianos que han migrado hacia México con la intención de alcanzar territorio norteamericano y que realizan una larga travesía a través de países suramericanos, llegan a Centroamérica, cruzan en caravana desde Guatemala hasta México, y entonces se presentan en Estados Unidos solicitando asilo. Bueno, no sé si todavía el amigo Ángel Barriuso se ha conectado. ¿Se conectó Ángel? Sí. Bueno. Me dicen que ya el señor Barriuso está por ahí. Barriuso, buenas tardes. ¿Qué tal? Sí, buenas tardes. Pidiendo disculpas como siempre, a pesar que mejor poner un letrerito aquí, llego tarde por tal razón para evitar esta disculpa permanente. Mira, del caso de Haití que estaba citando Jiménez, aprovecho para ir en defensa de Haití en un sentido. Recordemos que aquella vez cuando ellos tenían prácticamente todo resuelto, o teorías, pero ellos anunciaron que estaba resuelto, respecto de los posibles implicados en la muerte del presidente Moïse, ellos apelaron a organismos internacionales, principalmente a las Naciones Unidas, a que los ayudase a montar ese juicio a los fines de ellos sentirse en un terreno más seguro, y que el haitiano, por lo menos el pueblo haitiano, se sintiera igualmente confiado del tratamiento judicial en el caso de los posibles implicados o los supuestos implicados en la muerte del presidente Moïse. Que yo sepa, no se le hizo caso a los haitianos. Las Naciones Unidas no dijo ni pío. De manera que Haití como tal, ahora le podemos echar toda la leña al fuego, pero ellos han tratado en determinados momentos y circunstancias de apelar al sentido común de las Naciones Unidas, y me parece que este organismo internacional no ha actuado con la responsabilidad debida. Cuando lo ha hecho es en función de actuar quizás más pujado por los propios Estados Unidos, pero como tal, ellos no han tenido esa autonomía para ir en defensa de los haitianos, porque los haitianos están abandonados. Creo que hay un título de un periódico de hoy, y creo que la propuesta digital trae un tema sobre esto, de Haití, y es que están prácticamente solos, o sea, han dejado Haití solo. No quiere decir que intervengan, no quiere decir que sean militarmente intervenidos, no quiere decir esto. Lo que yo quiero decir es que no los ayudan, no van en su auxilio, y han dejado como que se maten ellos. Dejen que eso se resuelva entre ellos mismos matándose. Sí, y como son salvajes, podrían pensar ellos podrían decir, esta gente son salvajes y no hay nada que hacer, dejen lo que se resuelvan ellos. Entonces, lo que han hecho un mal peor. Bueno, yo creo que el principal problema, y es un problema que se ha manifestado históricamente desde la desaparición de la dictadura de los Duvalier, porque paradójicamente la dictadura de Duvalier mantuvo el control de Haití. Cuando la dictadura duvalierista en Haití había seguridad pública. Por las razones que fuese, y no viene ahora a causa analizar, por las razones que fuese, pero había un control de seguridad en Haití. Lo que yo pienso es que ese liderazgo haitiano no ha tenido nunca la capacidad de concertar, no ha tenido nunca la capacidad de llegar a acuerdo y elaborar un plan de nación que pueda ayudar a enrumbar ese país a una etapa de estabilidad, tanto en el campo económico, en el campo social, en el campo político, en el campo institucional.
Los presidentes que se han mantenido en Haití han cumplido su periodo de 4 años, se pueden contar con la mano. Está el caso de René Preval, que para mí realmente fue un presidente que pudo mantenerse por 2 ocasiones que desempeñó la presidencia de Haití, pudo mantenerse y lograr cierta estabilidad, aunque no podría decirse que estabilizó totalmente el país. Pero este liderazgo político haitiano, el liderazgo social, el liderazgo empresarial, no ha demostrado esa capacidad. Entonces, en Haití hay grupos con poder que son los que tienen la capacidad de llamar a esos grupos que salen a la calle en actitud violenta, en actitud de enfrentamiento abierto a la autoridad, y todo eso ha ido deteriorando el clima de seguridad en Haití hasta el extremo de llegar a la situación que están afrontando actualmente. Actualmente tienen una situación de una seguridad colapsada, bandas armadas que son las que imponen su dominio en amplias zonas del territorio, es decir, que prácticamente se divide en el país como casi casco. La policía no puede penetrar a esos lugares. Es más, recientemente el primer ministro de Haití, Henry, fue a hacer una ofrenda floral al panteón donde se encuentran los restos de Salines, que es el Moisés. padre de la independencia de Haití. Y tuvo que retirarse porque la zona donde está ese mausoleo es controlada por una de las bandas más poderosas que tiene Haití. ¿Y qué hicieron los integrantes de esas bandas? Bueno, sencillamente le entraron a tiro a la caravana del primer ministro y el primer ministro tuvo que salir huyendo, literalmente huyendo de esa zona sin poder honrar al héroe de la independencia de Haití. Es decir, ese es un hecho que usted le revela a usted hasta dónde se ha deteriorado la seguridad pública en Haití, y lo que tú señalas, Barrioso, es cierto. La comunidad internacional solamente se refiere a Haití para hablar de la necesidad de que hay que controlarlo. Todas las propuestas del mundo se han hecho sobre Haití, pero resulta que ninguna de esas propuestas se lleva a la práctica. La MINUSTAH creo que duró como 10 años en Haití. Se tuvo que ir porque la comunidad internacional no soportaba el financiamiento que implicaba mantener esa misión en Haití. Pero cuando se retiró de Haití, lo dejó peor que como lo encontró. Es decir, que la situación es bastante difícil. Creo que el presidente de la República tiene toda la razón cuando le dice a los dominicanos, no vayan a Haití. Es decir, si usted no tiene nada que buscar en Haití, no vaya. Es decir, varios transportistas dominicanos que viajan a Haití llevando exportaciones dominicanas e incluso hasta combustible han sido secuestrados. Actualmente tenemos 2 secuestrados en Haití y no hay manera de que las autoridades haitianas puedan dar con su paradero. Eso o usted paga o usted corre riesgo de que esos compatriotas nuestros un día puedan aparecer con un tiro en la cabeza. Y esa es la realidad de Haití. La realidad de Haití es esa. Es decir, el país más poderoso de la tierra, que es Estados Unidos, y me refiero en términos económicos y en términos militares, tiene 16 personas, 16 misioneros secuestrados en Haití, y sencillamente no puede hacer nada porque la política de los Estados Unidos es no negociar con secuestradores. Bueno, si Estados Unidos no hace nada porque no quiere, porque ya ellos han demostrado que allí donde quieren solucionar un tema lo solucionan a su manera y en el momento que ellos quieren, y más cuando le secuestran o le tratan a sus conciudadanos o a ciudadanos propios de ellos actúan rápidamente y no son fáciles. Pero vamos a ver cómo evoluciona esto. Alguna solución están ellos buscando, pero ya tienen una semana secuestrado. Bueno, Barrioso, pero internamente un tema que preocupa es el anuncio que se hizo el fin de semana de que el gabinete eléctrico está trabajando en la reducción del subsidio eléctrico, el subsidio a la electricidad. Pero la reducción del subsidio a la electricidad implicaría un aumento en la tarifa eléctrica a partir del mes de noviembre próximo. Y ya sectores empresariales
sectores sindicales han expresado preocupaciones porque pensar en un aumento de la tarifa de electricidad justo en las condiciones que estamos ahora mismo de altos precios, desabastecimiento, porque hay problemas en el transporte de productos de países como China, pero igualmente cuando estamos a la puerta de una reforma fiscal, usted hablar ahora de que va a incrementar la tarifa de electricidad a partir del mes de noviembre, creo que es un trago bastante amargo. Dice que con la promulgación del decreto 655-21, que reglamenta la aplicación del pacto eléctrico emitido por el presidente Luis Abinader, el gabinete del sector eléctrico tiene a su disposición la herramienta legal para aumentar la tarifa de electricidad como parte de las acciones para desmontar el subsidio estatal a ese sector. Tras su divulgación el fin de semana, sectores residenciales y empresas medianas y pequeñas expresaron su preocupación por un aumento de la tarifa de electricidad a partir del 1 de noviembre, que constituiría un golpe duro en momentos en que el país atraviesa por una pandemia que ha lesionado la economía. El Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana declaró que esa alza representa una estocada para las MIPIMES, que estarán obligadas a pasar esos costos a las mercancías y finalmente será el consumidor el que pagará por ellos. Mientras que las centrales sindicales advirtieron al gobierno que un aumento en la tarifa eléctrica podría generar malestar en la población y traducirse en manifestaciones sociales por parte de los usuarios, ya que el país atraviesa por un momento en el que se habla de reforma fiscal y alza de precios de productos. El reglamento establece que el Estado mantendrá el monopolio de las hidroeléctricas de más de 5 megavatios, del sistema de transmisión de electricidad y el desmonte gradual del subsidio eléctrico, el cual será sustituido por un bono luz que será entregado a los hogares carenciados a través del programa Supérate. Estos de hogares carenciados son los residentes en barrios de las periferias de las ciudades que, de acuerdo a los estudios del gobierno, no califican para aplicarle una tarifa transparentada y por eso tradicionalmente se les subsidia el consumo de electricidad. Pero la clase media, el sector empresarial, los sectores productivos seguirán siendo los castigados. Bueno, el gobierno viene jugando con candela a partir del supuesto de los bajos ingresos que percibe. Porque es que se canta y se llora, y la gente parece que no quiere entender que el gobierno se canta y se llora. ¿Por qué se canta y se llora? Porque por un lado quieren presentar un país que ha prosperado, que ellos lo han recuperado en 2 días, y el Banco Central a su vez también dice que hay indicadores expansivos de crecimiento económico. Y encima de todo esto, el presidente Abinader declara que se ha recuperado sectores que estaban de muy mala manera debido a la pandemia. Entonces él dice, hemos superado todo, aparentemente. El propio gobierno ha dicho en distintos momentos, principalmente a la llegada en sus primeros 6 meses, su primer año, qué sé yo, sus primeros 6 meses, que habían recuperado muchísimo dinero, reajustando las nóminas y poniéndolas en su punto real. De manera que tenían disponibilidad, recursos suficientes. De pronto amanecieron con que vamos a establecer una reforma fiscal. Quieren tocar el tema, han dicho también, se ha colado la información de que quieren traspasar al sector privado generadoras de electricidad. Pero ahora también que el tema este de quitar el subsidio de electricidad. No se dan cuenta muchas veces que es que la economía dominicana está entrampada. En este momento no hay forma de jugar a este tipo de cosas, y lo que va a crear es una situación de explosión social, como ha ocurrido en distintos países de América Latina, principalmente América del Sur, y el gobierno anda jugando creyéndose que se siente en plena popularidad y que la gente le va a aceptar todo, y no se da cuenta que en los supermercados la gente anda escarbando a ver qué cuesta más barato. No se dan cuenta de eso. La gente está en los supermercados, principalmente clase media, porque es lo que más van al supermercado, andan escarbando. ¿Qué quiere decir escarbar? Que ven un precio, lo sueltan, van buscando lo más barato, lo más económico. Y eso está ocurriendo en los supermercados y en muchos lugares.
De manera que estamos jugando con candela y es una pena porque el gobierno de Abinader puede ser un buen gobierno y puede perfilarse como de hacer una labor significativa, importante para el país, pero siento que anda jugando muy pronto con la candela. Sí. Bueno, vámonos a una pausa comercial. En breve, Manuel Reyes estará con su resumen deportivo.